¿Y si los dioses del futuro ya estuvieran entre nosotros? ¿Y si su templo fuera de plástico? ¿Sus milagros hechos de código? ¿Y su poder irresistible? El ídolo de silicio, de Michael Sallis, no es ciencia ficción. Es una advertencia. Una profecía que nos muestra cómo el ser humano ha comenzado a adorar una nueva deidad. La máquina. Y lo más inquietante es que lo hace con entusiasmo. Michael Sallis fue un científico, filósofo y divulgador británico, cuyo trabajo se enfocó en el impacto de la tecnología en la cultura y la conciencia humana. Lejos de rechazar el avance, Sallis cuestiona la dirección que tomamos al usarlo. ¿Nos sirve la tecnología? ¿O ya le estamos sirviendo a ella? Para narrar y analizar de forma clara y ordenada el contenido del libro El ídolo de silicio de Michael Sallis, hemos dividido la obra en partes temáticas que siguen el desarrollo progresivo de sus ideas. Aunque este libro no está estructurado en capítulos numerados y presenta un estilo reflexivo y continuo, esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el fin de acompañar la narración y facilitar la comprensión de sus conceptos centrales. Gracias a esta organización, recorreremos paso a paso los momentos clave de este ensayo provocador, que cuestiona el papel de la tecnología, el culto al computador y los riesgos de deshumanizar nuestras decisiones. Esta estructura temática busca resaltar los pasajes esenciales del libro, su mensaje crítico frente a la sociedad tecnológica y la evolución del pensamiento del autor, enriqueciendo así tanto la experiencia auditiva como la reflexión personal del oyente. Sección 1. Máquinas que piensan. En los primeros compases de El ídolo de silicio, Michael Sallis lanza una advertencia que no llega con el tono seco de un ensayo académico, sino con la cadencia inquietante de quien ha observado demasiado de cerca el rumbo de la humanidad moderna. Desde las primeras líneas, el autor nos invita a mirar no tanto a las máquinas, sino al espejo que ellas representan. Y allí comienza todo, con la imagen del computador transformado en un nuevo dios. Un ídolo, pero no de barro ni de piedra como los antiguos, sino de silicio. El relato no se detiene en lo técnico ni en la cronología del desarrollo de los computadores, sino que va directamente al centro del fenómeno cultural y psicológico que ha brotado a su alrededor. Hemos comenzado a tratar a las máquinas como si fueran personas, nos dice Sallis, con una mezcla de ironía y preocupación. Esta afirmación no se queda en lo simbólico. El autor describe cómo muchas personas le hablan a sus computadores, los acarician, los insultan cuando fallan o los alaban cuando funcionan bien. Como si en verdad tuvieran voluntad o sensibilidad. Y aquí surge el concepto central de esta sección, la antropomorfización de las máquinas. Es decir, el acto de atribuir cualidades humanas a algo que no lo es, pero que, en este caso, es aún más perturbador porque no se trata solo de una ilusión inocente, sino de un fenómeno con profundas implicancias culturales, sociales y espirituales. El computador, nos dice Sallis, ha dejado de ser simplemente una herramienta. Se ha convertido en una especie de ente sagrado moderno, al que confiamos decisiones, datos, emociones e incluso autoridad. De manera hábil, el autor plantea que esta relación va más allá del simple uso práctico, es una nueva forma de idolatría. En el pasado, los humanos se arrodillaban frente a dioses hechos de oro o de piedra. Hoy, dice con ironía, lo hacen frente a una caja de circuitos, transistores y una pantalla luminosa. El computador no tiene alma, pero actúa como si la tuviera, y nosotros reaccionamos como si la poseyera, sentencia Sallis, poniendo en evidencia la contradicción esencial de nuestra época, la razón instrumental, que supuestamente debería alejarnos del misticismo, nos ha conducido a un nuevo tipo de fe, esta vez disfrazada de ciencia. En este punto, el autor no critica la tecnología en sí, sino la forma en que nos hemos vinculado emocional y simbólicamente con ella. Critica, sobre todo, la creencia moderna en la ultrainteligencia, esa noción de que la inteligencia artificial llegará a superar a la humana en todos los aspectos, y que por lo tanto, debemos rendirnos ante su superioridad lógica, su eficiencia, su aparente infalibilidad. Este culto a la inteligencia digital se parece peligrosamente, según Sallis, a una religión. Y no cualquier religión, sino una sin alma, sin poesía, sin espiritualidad, donde el único mandamiento es la eficiencia, y el único paraíso posible es una sociedad completamente automatizada. El computador se convierte así en un nuevo oráculo, al que se le pregunta qué hacer, qué decidir, cómo vivir. Ya no pensamos, procesamos datos, reflexiona el autor, y al hacerlo, nos muestra que este proceso no es solo técnico, sino profundamente humano. Uno de los pasajes más sugerentes de esta sección señala cómo hemos invertido los roles. Ya no somos nosotros quienes controlamos a las máquinas, sino ellas quienes nos definen. Si el computador dice que algo está mal, creemos que está mal.
Si predice una tendencia, la seguimos. Si rechaza una solicitud, lo aceptamos como ley. En palabras de Salis, el oráculo no necesita saber por qué, solo necesita dar una respuesta. Esta transformación de la lógica computacional en principio de autoridad tiene implicancias profundas, no solo en lo individual, sino también en lo social. El autor nos hace reflexionar sobre cómo las instituciones, desde los bancos hasta los gobiernos, han delegado cada vez más decisiones a sistemas automatizados, perdiendo así contacto con la realidad humana, la empatía. El contexto. Como reflexión final de esta primera parte, Michael Salis nos recuerda que las máquinas no son humanas, ni deben ser tratadas como tales. Son herramientas, útiles y poderosas, sí, pero incapaces de comprender el sufrimiento, la belleza, la contradicción o el amor. El ídolo de silicio puede calcular, pero no puede sentir, dice, marcando una línea clara entre lo vivo y lo funcional. Y es allí donde esta sección cierra con un tono inquietante, no por la amenaza de las máquinas en sí, sino por la manera en que nosotros las hemos elevado más allá de su condición real. El peligro, sugiere Salis, no está en que el computador piense como un ser humano, sino en que los humanos dejemos de pensar como tales. Sección 2, Hardware y Software, el nacimiento del chip. Para entender el corazón de la revolución tecnológica que vivimos hoy, Michael Salis nos invita a mirar no el producto final, los computadores, los teléfonos inteligentes o las inteligencias artificiales, sino lo que se esconde en su interior, una diminuta lámina que, pese a su tamaño, ha reconfigurado el destino del mundo moderno. Esa lámina es el chip. En esta parte del libro, el autor desmenuza, con precisión y claridad, qué es exactamente un chip y por qué su existencia ha marcado un antes y un después en la historia de la tecnología. Lo describe como una pastilla delgada de silicio, un material extraído de la arena, abundante pero aparentemente insignificante, que ha sido convertido en el soporte físico de una complejidad impresionante. Dentro de este pequeño bloque, apenas más grande que una uña, se encuentran organizados miles, millones, y en la actualidad incluso miles de millones de componentes electrónicos en miniatura. Cada uno de estos componentes tiene una función específica, ya sea conducir electricidad, bloquearla, amplificarla o modificarla. Lo asombroso es que todos estos elementos, transistores, resistencias, condensadores, han sido grabados, impresos y tallados directamente sobre la superficie del chip, usando tecnologías tan delicadas que operan a escalas microscópicas, casi atómicas. Así, lo que antes ocupaba una habitación entera de máquinas con tubos y cables, hoy cabe dentro de un trozo de silicio de menos de 1 centímetro cuadrado. Michael Salis no se limita a lo técnico. A lo largo de esta explicación, resalta el carácter simbólico y filosófico de este avance. El chip es el alma de la máquina moderna, afirma, y no lo dice solo en un sentido metafórico. La precisión con la que está diseñado, la complejidad de sus circuitos, la forma en que procesa información y ejecuta órdenes, todo esto le confiere una presencia casi misteriosa. Como si dentro de ese fragmento de cristal viviera una especie de mente en miniatura. Lo interesante es cómo el chip logra unir dos mundos que antes estaban separados, el hardware y el software. Por un lado, es materia pura, átomos, electricidad, química, pero por otro lado, permite que esa materia interprete comandos abstractos, realice cálculos, responda a estímulos y, en cierta forma, piense. El autor plantea entonces que el chip no solo ejecuta órdenes, sino que traduce ideas humanas en movimiento físico, un puente entre el pensamiento y la materia. La imagen que utiliza es tan simple como potente, es como grabar un mapa del pensamiento sobre una piedra. Y esa piedra, claro, es el silicio. Esta comparación nos recuerda al mismo tiempo a los primeros códigos escritos de la humanidad, como las tablillas de arcilla de los sumerios o los mandamientos tallados en roca, pero con una diferencia crucial. Los chips no contienen ideas terminadas, sino una arquitectura flexible que permite múltiples funciones, programas, respuestas. Es decir, no son estáticos, sino capaces de transformar el entorno según el software que los habite. En este punto, el autor desliza una reflexión tan sutil como inquietante. Si el chip traduce nuestras intenciones en acciones, ¿quién traduce las suyas? ¿Dónde queda la frontera entre lo que nosotros decidimos y lo que la máquina interpreta? A lo largo del texto, Salis mantiene una postura crítica pero curiosa. No demoniza la tecnología, pero insiste en que la comprendamos a fondo para no terminar esclavizados por lo que creemos controlar. Y así, mientras el lector va entendiendo cómo un diminuto trozo de silicio puede albergar un mundo entero de operaciones lógicas, también va reconociendo que la verdadera revolución no fue la aparición del computador, sino la miniaturización de la inteligencia misma. Porque en ese pequeño rectángulo grabado con luz ultravioleta y productos químicos, está el principio que hizo posible todo lo demás,
desde los videojuegos hasta la banca digital. Desde la cirugía asistida por robot hasta los satélites que orbitan el planeta. El nacimiento del chip, entonces, no es solo una hazaña tecnológica. Es, en palabras del autor, una nueva manera de pensar con materia inerte. Y esa capacidad de hacer pensar a lo que no piensa, de hacer sentir casi humano a lo que es pura lógica fría, es lo que marca el inicio de una era donde la inteligencia deja de ser un privilegio exclusivo de los seres vivos. Cuando uno observa un chip a simple vista, lo que ve es apenas una pastilla pequeña, cuadrada o rectangular, con un brillo opaco y, a veces, algunas líneas microscópicas grabadas en la superficie. Parece inofensivo, hasta simple. Pero en realidad, su construcción es una de las hazañas más complejas que ha logrado la humanidad, una coreografía exacta entre química, física, luz y precisión milimétrica. En esta parte del libro, Michael Salis se sumerge con claridad en ese mundo oculto, casi invisible, explicando cómo se fabrican los chips y por qué este proceso ha transformado no solo la tecnología, sino también nuestra relación con la materia. Todo comienza con el silicio, un elemento que, como ya vimos, se extrae de la arena y que tiene propiedades semiconductoras únicas. Pero tener silicio no basta. Es necesario purificarlo al máximo y luego darle forma. El primer paso es crear una oblea, es decir, un disco muy delgado y pulido de silicio puro, del cual luego se cortarán las piezas individuales donde se construirán los circuitos. En este punto, el autor describe el proceso de diseño en capas, que es, en palabras simples, como construir una ciudad microscópica por niveles. Cada capa tiene un patrón diferente, que se grabará sobre la anterior, y cada una cumple una función. Unas conducirán electricidad, otras aislarán, otras conectarán ciertos puntos con otros. Es como si se construyera una autopista de información en un espacio más pequeño que la cabeza de un alfiler, comenta Salis, maravillado por la escala y la precisión de este proceso. Para lograrlo, se utilizan máscaras fotográficas, que no son otra cosa que plantillas extremadamente precisas que contienen los planos de cada capa del chip. Estas máscaras se colocan sobre la oblea de silicio y, utilizando una luz ultravioleta muy intensa, se proyecta el patrón sobre una capa de material fotosensible, similar a una película fotográfica. Donde la luz impacta, ese material reacciona químicamente. Y donde no llega la luz, permanece intacto. Después de esta exposición a la luz, viene una etapa crucial, el grabado químico. Aquí es donde el patrón ya impreso se convierte en una estructura real sobre la superficie del chip. Con una serie de baños químicos cuidadosamente controlados, se disuelven las partes no protegidas, esculpiendo así los caminos, los canales y los espacios que definirán la circulación de los electrones. Este proceso se repite muchas veces, capa tras capa. Decenas, incluso cientos de veces, una sobre otra, nos dice el autor, hasta que se forma una arquitectura completa, una especie de catedral en miniatura hecha de transistores, condensadores, pistas de conexión y zonas de aislamiento, todo grabado con una precisión que supera por mucho la capacidad del ojo humano. Michael Salis insiste en que este nivel de exactitud no es solo técnico, sino simbólico. En una época en la que todo parece desbordarse, las emociones, la información, la velocidad, el chip representa lo contrario, una obra de disciplina absoluta, donde cada línea, cada punto, debe estar en su lugar exacto o todo el sistema colapsa. Es la expresión extrema del orden. Y aquí, en medio de esta danza de precisión, surge una reflexión inquietante. El autor señala que este proceso, tan meticuloso, no podría lograrse sin el uso de máquinas que, a su vez, están construidas con chips, es decir, los chips se fabrican con la ayuda de otros chips. La inteligencia produce la herramienta que fabricará su réplica, afirma Salis, planteando un circuito cerrado en el que la tecnología no solo crece, sino que se reproduce a sí misma. Esta idea recuerda, por momentos, a ciertos relatos de ciencia ficción como los de Asimov, donde las máquinas comienzan a crear otras máquinas, sin necesidad del ser humano. Aunque Salis no lo lleva hasta ese extremo, sí deja caer la pregunta, ¿hasta qué punto seguimos siendo los arquitectos? ¿Y cuándo nos convertimos solo en los observadores de un proceso que ya no controlamos del todo? A lo largo de esta sección, el tono del autor se mueve entre el asombro técnico y la inquietud filosófica. Porque si bien es cierto que el proceso de fabricación de los chips es una de las grandes conquistas del ingenio humano, también es cierto que, cuanto más avanzamos en miniaturización, más difícil se vuelve entender realmente lo que hemos creado. El chip, ese corazón oculto de nuestras máquinas, no nace del caos, sino de una coreografía perfectamente medida. Pero al igual que una obra de arte compleja, puede llegar un punto en el que ni siquiera sus propios creadores logren abarcarla por completo. Y eso, en palabras de Michael Salis, es tanto una maravilla como una advertencia.
Una vez que el chip fue inventado y perfeccionado, esa pequeña pastilla de silicio grabada con patrones microscópicos capaces de ejecutar miles de operaciones por segundo, el mundo ya no volvió a ser el mismo. La aparición del chip no solo cambió la forma de fabricar máquinas, sino que inauguró una nueva era en la historia de la humanidad. Una era que Michael Salis llama, con precisión y sin dramatismos exagerados, la microrevolución. Este término no es casual. Porque lo que vino con el chip no fue simplemente una mejora tecnológica o una evolución predecible. Fue una transformación radical. Algo así como si, de repente, toda la lógica del tamaño, del espacio y del poder cambiara de escala. Donde antes hacían falta enormes computadoras que ocupaban salas enteras, ahora bastaban unos pocos centímetros de circuitos integrados. Y eso, en efecto, cambió las reglas del juego. Michael Salis describe esta transformación con la claridad de quien ha visto las piezas moverse en tiempo real. La miniaturización acelerada no fue una tendencia opcional, sino una carrera vertiginosa. Cada año los componentes se hacían más pequeños, más rápidos y más baratos, señala, mostrando cómo la reducción del tamaño de los circuitos no solo los volvió más eficientes, sino que también abrió la puerta para que pudieran incorporarse a casi cualquier objeto. La microrevolución significó, en primer lugar, liberar a las computadoras de los laboratorios. Lo que antes era una herramienta exclusiva de gobiernos, universidades o centros militares, empezó a entrar en las oficinas, en los hogares, en las fábricas e incluso en los juguetes. Fue el inicio de una expansión silenciosa, pero imparable. Y esto trajo consigo una paradoja interesante. Mientras las máquinas se hacían cada vez más pequeñas, su poder se volvía cada vez más grande. Este contraste entre tamaño y capacidad es uno de los elementos más fascinantes de esta revolución. Porque no se trataba solo de ahorrar espacio, era una metáfora física del poder invisible, del control que no se ve, pero que está en todas partes. Como bien dice el autor, las nuevas máquinas ya no necesitaban imponerse por su tamaño, lo hacían por su presencia silenciosa y ubicua. Una de las consecuencias más inmediatas de esta miniaturización fue que las computadoras dejaron de ser máquinas visibles y comenzaron a esconderse en el interior de otros dispositivos. Ya no se las veía como protagonistas, sino como parte de sistemas más grandes, en los relojes digitales, en las calculadoras de bolsillo, en los electrodomésticos. El computador comenzó a desaparecer físicamente, justo en el momento en que empezaba a gobernarlo todo. Y esto, según Salis, no solo alteró el paisaje tecnológico, sino también el psicológico. Porque el chip, al volverse invisible, empezó a operar como una especie de espíritu moderno, una entidad sin rostro que lo ve todo, que lo calcula todo, y que empieza a tomar decisiones por nosotros sin que siquiera lo notemos. El chip actúa sin hacer ruido. No necesita permiso. Está allí, simplemente, funcionando, escribe el autor, con un tono que mezcla asombro y advertencia. Este fenómeno dio inicio a una colonización del espacio cotidiano por parte de la inteligencia artificial incipiente. Y lo hizo sin estridencias, sin grandes anuncios. Fue una colonización discreta, casi elegante, pero profundamente transformadora. Porque si antes el humano sabía cuando estaba frente a una máquina, ahora ya no podía distinguir cuando era él quien actuaba, y cuando era el chip el que lo guiaba. El impacto de esta microrevolución no fue lineal ni uniforme. En algunos sectores, como el militar o el financiero, la adopción del chip fue inmediata y agresiva. En otros, como el hogar y la educación, fue más lenta pero igual de inevitable. Lo importante es que en todos los ámbitos, el chip vino a redefinir la noción de lo posible. Tareas que antes tomaban horas o requerían decenas de personas ahora podían realizarse en segundos, con una precisión que superaba la humana. Este cambio no fue neutro. Trajo consigo una nueva escala de expectativas y exigencias, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana. Las personas comenzaron a esperar que las respuestas fueran instantáneas, que los errores desaparecieran, que todo funcionara con la eficiencia de una máquina. Y al hacerlo, empezaron a medirse a sí mismas, y a los demás, con los estándares del chip. En este punto, Michael Salis lanza una observación inquietante. El chip no solo transformó la tecnología, también comenzó a moldear la cultura, la economía y la identidad humana. Nos empezamos a pensar a nosotros mismos como sistemas, aptemaxables, programables, con rendimiento medible. La lógica del chip, dice el autor, se infiltró en el lenguaje, en la educación, en la organización social. Y todo esto ocurrió, conviene recordarlo, en cuestión de años. La velocidad del cambio fue tal, que muchas personas ni siquiera se dieron cuenta de que estaban viviendo una revolución. Como quien se duerme en una orilla y despierta en otra. Solo que aquí, el río no era de agua,
sino de información, impulsado por millones de transistores invisibles grabados en un trozo de silicio. Así fue el inicio de la microrevolución. No con fuegos artificiales ni con proclamaciones grandilocuentes, sino con la silenciosa expansión de una nueva forma de inteligencia encapsulada en miniatura. Una inteligencia que, desde el momento en que nació, ya llevaba el germen del mundo hiperconectado en el que vivimos hoy. Sección 3. La transformación de las tecnologías. La llegada del chip no fue una simple mejora para el mundo de la informática. Fue una especie de virus expansivo, en el mejor y también en el peor de los sentidos, que comenzó a invadir todo tipo de tecnologías, cambiando no solo cómo funcionan, sino también cómo pensamos en ellas. Esta sección del libro es clave, porque muestra que el chip no se quedó en los laboratorios ni en las computadoras de escritorio. Se volvió omnipresente, y su influencia transformó el paisaje tecnológico de formas profundas y a veces inesperadas. Para Michael Salis, el chip actúa como una fuerza invisible que redefine cualquier objeto al que se incorpora. Lo que antes era mecánico, manual o simplemente analógico, una vez que recibe un chip, se convierte en algo nuevo, más rápido, más eficiente, y también más dependiente de lo digital. El chip, como el fuego o la rueda, no solo mejora lo que toca, lo transforma, afirma el autor. Uno de los primeros sectores en sentir esta transformación fue la telefonía. Antes del chip, un teléfono era un aparato simple, diseñado para hacer una sola cosa, transmitir voz. Pero cuando los chips empezaron a incluirse en los sistemas de comunicación, el teléfono dejó de ser un aparato para hablar, y se convirtió en una terminal de datos. Lo mismo ocurrió con las cámaras fotográficas, las televisiones, los automóviles. En todos estos dispositivos, la llegada del chip los reconvirtió, ampliando sus capacidades y, al mismo tiempo, complicando su estructura interna. En palabras de Salis, el chip convirtió a las tecnologías tradicionales en criaturas nuevas, híbridas, a medio camino entre lo físico y lo digital. Esta afirmación no es solo poética, sino precisa. Porque un auto, por ejemplo, que antes funcionaba con sistemas hidráulicos, mecánicos y eléctricos separados, ahora es una red de pequeños cerebros electrónicos que controlan todo. Desde la presión de los neumáticos hasta el consumo de combustible. Pero esta transformación no fue solo técnica. También fue conceptual. Porque al integrar chips en todo, las tecnologías dejaron de ser herramientas para convertirse en sistemas inteligentes, capaces de tomar decisiones, procesar datos, adaptarse al entorno. Ya no se trataba de darle órdenes a una máquina. Se trataba de convivir con ella, de dialogar con ella, escribe el autor, revelando una de las consecuencias más profundas de esta revolución. Y esto nos lleva a otro punto esencial de esta sección, la disolución de los límites entre los tipos de tecnología. Antes, cada cosa tenía su campo. Una máquina de escribir no era una cámara, ni un teléfono, ni un reloj. Pero una vez que todas estas cosas comenzaron a incorporar chips, esas fronteras empezaron a desdibujarse. De pronto, el teléfono también tomaba fotos, enviaba correos, reproducía música, calculaba operaciones, y mucho más. Ya no existía tal cosa como una sola función. Salis compara este fenómeno con un proceso de mutación. Lo que antes era tecnología específica, ahora se vuelve tecnología convergente. Es decir, aparatos que combinan múltiples funciones gracias al chip, que actúa como una especie de núcleo adaptable. Esta convergencia, por un lado, acelera la innovación, pero por otro, incrementa la dependencia de un sistema centralizado y opaco. Porque cuanto más complejo se vuelve un dispositivo, más difícil es para el usuario entenderlo o repararlo. Una reflexión clave que aparece en este punto del libro es la pérdida de autonomía del ser humano frente a sus propias creaciones. Cuanto más inteligentes se vuelven nuestras tecnologías, más ignorantes nos volvemos de su funcionamiento, dice Salis. Y esta frase es inquietante, porque nos hace preguntarnos si no estamos entrando en una relación asimétrica con las máquinas. Ellas saben todo de nosotros, pero nosotros ya no sabemos casi nada de ellas. Este dominio del chip sobre todas las demás formas tecnológicas también generó una especie de culto a la eficiencia, donde todo se mide, se optimiza, se cuantifica. Ya no basta con que algo funcione, tiene que hacerlo en menos tiempo, con menos energía, con más precisión. Y esa lógica, heredada directamente del lenguaje de los chips, se fue extendiendo incluso a esferas humanas, como la educación, la salud o el trabajo. En resumen, esta sección nos muestra que el chip no fue simplemente un avance dentro de la informática. Fue una llave maestra que abrió la puerta a una nueva forma de pensar, fabricar y vivir la tecnología. Una transformación que cambió los objetos, pero también nuestra manera de relacionarnos con ellos y con nosotros mismos. Porque cuando todas las tecnologías llevan un chip dentro, el mundo entero empieza a hablar en un nuevo idioma, el de los datos,
los algoritmos y la lógica binaria. Pero, ¿quién habla ese idioma realmente? ¿Y quién lo traduce para nosotros? Esa pregunta, aunque no se responde aquí, queda flotando en el aire, como una señal de que lo que el chip ha comenzado a transformar, aún no ha terminado de hacerlo. Michael Salis nos sumerge en una idea poderosa y, al mismo tiempo, inquietante, la noción del imperativo tecnológico. Esta expresión, que puede parecer abstracta al principio, es en realidad el motor oculto que ha guiado, y sigue guiando, la expansión de la informática en todos los ámbitos de la vida humana. No se trata solo de la creación de chips o de avances técnicos aislados, sino de una lógica interna, una especie de empuje que impulsa a la tecnología a crecer, a multiplicarse, a conquistar nuevos espacios. Casi como si tuviera voluntad propia. El imperativo tecnológico, explica el autor, es ese impulso silencioso que no pide permiso, que no consulta si es necesario, que simplemente avanza porque puede hacerlo. Es la lógica que nos dice, si algo puede hacerse, entonces debe hacerse. Una lógica que no se detiene a pensar en las consecuencias humanas, sociales o espirituales, porque su única brújula es la posibilidad técnica. A lo largo del texto, esta idea se va desarrollando con fuerza. Salis no está describiendo una conspiración ni un plan maestro diseñado por una élite tecnológica. Al contrario. Lo que está señalando es más sutil, más profundo. El desarrollo de la informática no se basa ya en la necesidad, sino en la inercia del progreso mismo. Y esa inercia se ha convertido en un dogma. Como él mismo lo plantea, la informática no se expande porque la humanidad lo haya decidido así, se expande porque no puede dejar de hacerlo. Este impulso se manifiesta en múltiples capas. En los laboratorios de investigación, donde ingenieros y científicos buscan superar el límite anterior. En las empresas, que compiten por lanzar el próximo dispositivo más veloz, más pequeño, más potente. Y también en los consumidores, que desean lo nuevo, lo rápido, lo último, aunque no siempre comprendan del todo qué están adquiriendo. En este ecosistema, la tecnología se vuelve adictiva, no por sus beneficios directos, sino por la promesa constante de más. Una frase clave del autor condensa esta sensación. No se trata de si necesitamos el próximo paso tecnológico, se trata de que ya lo dimos antes de preguntárnoslo. Y esto genera una especie de vértigo social, porque las decisiones no se toman en función del bienestar colectivo, sino en función del desarrollo técnico como fin en sí mismo. El imperativo tecnológico, entonces, nos convierte en seguidores de una carrera que nadie parece dirigir, pero que todos están corriendo. Salis también se detiene a reflexionar sobre el hecho de que esta expansión no tiene reversa. Es decir, una vez que una tecnología se incorpora a nuestra vida cotidiana, desaprenderla o abandonarla se vuelve casi imposible. Como si, al cruzar cierto umbral, la humanidad perdiera la capacidad de detenerse. Ya no podemos regresar a lo anterior, ni siquiera recordarlo del todo, apunta. Esta es una idea profundamente filosófica, que recuerda a obras como Un mundo feliz de Aldous Huxley, donde la comodidad tecnológica termina reemplazando el pensamiento crítico. Y así, poco a poco, lo que comenzó como una innovación útil se convierte en necesidad, y luego en dependencia. El chip no solo cambió las máquinas, cambió nuestra noción del tiempo, del trabajo, del conocimiento, del control. Y lo hizo bajo esa ley no escrita del imperativo, lo que puede hacerse, se hará. En este punto, el autor lanza una pregunta que resuena con fuerza. ¿Estamos nosotros dirigiendo el curso del desarrollo tecnológico, o es el desarrollo tecnológico el que nos dirige a nosotros? Y aunque no da una respuesta directa, la insinuación es clara. En un mundo regido por este impulso automático hacia lo nuevo, la voluntad humana parece cada vez más secundaria. Esta parte del libro, más que describir un fenómeno técnico, invita a una introspección profunda sobre la relación entre humanidad y tecnología. Porque si no cuestionamos la lógica que nos impulsa, podemos terminar atrapados en una carrera infinita, donde el siguiente paso siempre se da, aunque no sepamos a dónde lleva. A medida que avanza el análisis de la transformación provocada por el chip, Michael Salis se detiene a reflexionar sobre una de las aplicaciones más fascinantes y controvertidas de la informática moderna. La inteligencia artificial. No se refiere a una forma de conciencia o mente mecánica capaz de sentir, sino al estado actual, en su tiempo, de los llamados sistemas expertos. Es decir, programas diseñados para imitar el razonamiento humano en campos específicos, como la medicina, la ingeniería, la economía o incluso la estrategia militar. Desde el inicio, el autor deja claro que estos avances aún están lejos de parecerse a una inteligencia plena, pero su impacto ya era notable. No saben pensar, pero saben cómo aplicar reglas, escribe, subrayando así que la inteligencia artificial de entonces, y en buena medida aún hoy, funciona en base a estructuras lógicas preestablecidas, no a un razonamiento autónomo.
Los sistemas expertos no sienten, no dudan, no crean de forma espontánea. Pero sí pueden, con una base de datos adecuada y un algoritmo preciso, realizar diagnósticos médicos con exactitud asombrosa o tomar decisiones en tiempo real en situaciones complejas. Y aquí es donde aparece una paradoja inquietante. A pesar de sus límites evidentes, estas máquinas empiezan a reemplazar funciones humanas en ámbitos clave. No porque lo hagan mejor desde un punto de vista moral o emocional, sino porque lo hacen más rápido y con menos margen de error en tareas mecánicas o basadas en cálculos. Sallis lanza una afirmación que pone a pensar: los sistemas expertos no necesitan entender el mundo, solo necesitan predecirlo con precisión. Esta frase captura una tensión profunda entre el conocimiento humano, basado en la comprensión, la experiencia y la empatía, y el conocimiento de la máquina, que se mide en eficiencia, velocidad y exactitud numérica. En este punto, el autor introduce una mirada crítica y reflexiva. Porque el verdadero peligro no está en que estos sistemas puedan reemplazarnos, sino en que la sociedad comience a valorarlos por encima de la sabiduría humana. Es decir, que confiemos más en el dictamen de una máquina que en el juicio de un médico, un maestro o un juez con años de experiencia. Cuando el consejo de la máquina vale más que el del sabio, hemos cambiado de religión, señala con dureza, y esa frase marca un momento clave del texto. Pero no todo es alarma o crítica. Sallis también reconoce que los sistemas expertos, usados con responsabilidad y sentido ético, pueden convertirse en herramientas sociales poderosas, capaces de mejorar la vida de millones. En medicina, por ejemplo, ayudan a diagnosticar enfermedades en regiones donde no hay especialistas. En agricultura, optimizan cultivos en zonas pobres. En educación, personalizan procesos de aprendizaje. La inteligencia artificial, bien dirigida, tiene potencial para democratizar el conocimiento. Y sin embargo, el autor no se deja llevar por el entusiasmo fácil. Su tono se mantiene lúcido, incluso escéptico. Porque sabe que la tecnología sin una brújula moral puede volverse un arma de doble filo. Si los sistemas expertos se desarrollan únicamente bajo la lógica del beneficio económico o el control social, terminan por deshumanizar aún más nuestras estructuras. Y eso, advierte, es un riesgo que no podemos ignorar. Hacia el final de esta parte, hay un comentario que resume el espíritu de toda la reflexión: los sistemas expertos son espejos de quienes los programan. No hay inteligencia en ellos, salvo la que les prestamos. Es una frase que invita a pensar profundamente. Porque, en el fondo, la inteligencia artificial no es una fuerza autónoma, sino una extensión de nuestras propias intenciones, valores y defectos. En resumen, esta sección del libro nos obliga a mirar con atención el doble rostro de la inteligencia artificial, su capacidad para potenciar nuestras capacidades humanas y, al mismo tiempo, su posibilidad de reemplazarlas sin cuestionamientos. Todo depende de cómo la usemos, de qué principios guíen su expansión. Y en un mundo cada vez más automatizado, esa elección será una de las más importantes que enfrentaremos como especie. Sección 4. La tecnología y el ser humano. En esta sección, Michael Sallis emprende un recorrido profundo y reflexivo por la historia que conecta la ciencia, la tecnología y la industria. Una relación que se volvió especialmente decisiva a partir de la revolución industrial. El autor nos invita a entender cómo estas tres fuerzas no solo han moldeado el mundo material, sino también cómo han transformado la condición humana y nuestras formas de vida. Todo comienza con la revolución industrial, un momento en que la máquina dejó de ser solo un instrumento artesanal para convertirse en el corazón de un nuevo orden productivo y social. Sallis subraya que la máquina no fue solo un avance técnico, sino un símbolo del poder humano para dominar la naturaleza. Esa frase nos sitúa frente a la ambición humana de controlar y modificar su entorno, impulsada por el ingenio científico y aplicada en la fábrica y la industria. El autor destaca que, antes de este cambio, la ciencia y la tecnología vivían en mundos separados. La ciencia se dedicaba a explorar y entender, a veces de manera abstracta, mientras que la tecnología era un saber más práctico, orientado a resolver problemas inmediatos. Pero la revolución industrial hizo que ambas se encontraran de manera irreversible, y que juntas dieran origen a la gran maquinaria industrial. Sallis comenta que la ciencia se industrializó, y la industria se volvió científica. Esta unión fue la base del desarrollo acelerado que seguiría en los siglos posteriores. Dentro de este proceso, la industria comenzó a organizarse con una lógica particular: la producción en masa, la especialización del trabajo y la eficiencia como valores centrales. Y la tecnología se convirtió en la herramienta para lograrlo. La fábrica no es solo un lugar de trabajo, es el templo donde se rinde culto a la máquina y a la productividad, dice el autor con una mezcla de admiración y crítica. Un punto importante que señala Michael Sallis es que este modelo industrial cambió también la relación del ser humano con su propio trabajo. La creatividad y la libertad se vieron, en muchos casos,
subordinadas a la rutina y al ritmo marcado por las máquinas. Y aquí emerge una reflexión sobre la alienación, ese concepto que filósofos como Karl Marx también exploraron, cuando describe cómo el trabajador se vuelve un engranaje más de la máquina productiva, perdiendo así su vínculo con el sentido profundo de su tarea. Además, el autor menciona que la tecnología y la ciencia, al integrarse con la industria, no solo transformaron el trabajo sino que modificaron las estructuras sociales y políticas. La acumulación de capital, el surgimiento de nuevas clases sociales y la concentración del poder en manos de quienes controlaban las máquinas, dieron forma a un nuevo orden mundial. La tecnología no es neutral, lleva consigo la marca de quien la domina, señala, recordándonos que detrás de cada avance técnico hay siempre una dimensión humana, de poder y control. Esta sección también nos invita a mirar la relación histórica desde una perspectiva crítica, comprendiendo que el progreso tecnológico ha traído grandes beneficios, pero también ha generado desigualdades y tensiones. La rapidez con la que se extendieron las máquinas y los sistemas industriales dejó en su estela transformaciones sociales profundas, no siempre equitativas ni justas. Finalmente, Michael Salis concluye esta parte con una invitación a no perder de vista que la tecnología y la industria son creaciones humanas, y como tales, deben ser entendidas y orientadas hacia el bienestar colectivo. El desafío no es detener el avance, sino dirigirlo con sabiduría y ética, dice, marcando así una línea que conecta el pasado histórico con las preguntas del presente y del futuro. Salis nos lleva a un momento crucial de la historia moderna, donde la tecnología comienza a transformar radicalmente la manera en que el ser humano se relaciona con su trabajo y con el propio proceso de creación. El autor explica que con la llegada de las máquinas y la producción industrial, la artesanía, ese saber íntimo y manual que se transmitía de generación en generación, empieza a perder terreno. El artesano, antes rey de su oficio, se convierte en espectador de la máquina que repite su trabajo, dice Salis, reflejando esa sensación de despojo que acompaña a muchos trabajadores cuando la máquina entra en escena. Ya no se trata de crear piezas únicas, llenas de personalidad y maestría manual, sino de producir en masa, con rapidez y eficiencia. Esta transformación no solo impacta en el objeto producido, sino también en el propio sentido del trabajo. El autor señala que el trabajo ya no es un acto de creación, sino una función repetitiva y fragmentada. Esta fragmentación del trabajo en tareas mínimas y especializadas busca maximizar la productividad, pero a costa de reducir la creatividad y el orgullo del trabajador sobre su obra. Salis ilustra cómo la tecnología impone un ritmo ajeno al ser humano, un ritmo que se mide en minutos y segundos, en ciclos constantes que no descansan. Así, el trabajador se ve obligado a amoldarse a la velocidad y precisión de la máquina, perdiendo libertad y conexión con el proceso. Se produce una especie de alienación, donde el trabajo se vuelve un simple engranaje dentro de un sistema mucho más grande, despojando al ser humano de su rol protagonista. El autor reflexiona con cierta nostalgia sobre esta pérdida, donde antes había manos que moldeaban con paciencia y sensibilidad, ahora hay dedos que aprietan botones y controlan pantallas. Este cambio no solo afecta al individuo, sino también a las comunidades y culturas que giraban en torno a los oficios tradicionales. Además, Salis señala que esta redefinición del papel humano no se limita al mundo laboral, sino que se extiende a la identidad misma del ser humano en la era tecnológica. El hombre ya no es el centro del proceso productivo, es el operador, el supervisor, a veces el obsoleto. Esta frase resume con crudeza cómo la tecnología puede marginar al ser humano si no se manejan con equilibrio y conciencia. Este fenómeno genera, por tanto, un desafío ético y social que el autor invita a enfrentar. No se trata de rechazar la tecnología, sino de buscar formas de integrarla que respeten la dignidad humana y fomenten la creatividad. La técnica puede ser amiga o enemiga, según quien la maneje y con qué propósito, afirma, dejando claro que la responsabilidad es nuestra. En este sentido, la reflexión de Michael Salis resuena con ideas de pensadores como el filósofo alemán Martin Heidegger, quien también advirtió sobre la desocultación del ser humano ante la tecnología, y con críticas literarias que denuncian la pérdida del alma en la producción mecanizada. Michael Salis nos sumerge en un análisis profundo sobre la íntima relación que se establece entre la ciencia, la tecnología y el poder, un triángulo que marcó especialmente la segunda mitad del siglo XX. El autor comienza señalando que la ciencia, que en sus orígenes parecía una búsqueda noble y pura del conocimiento, se volvió rápidamente un arma en manos de los estados. En efecto, la ciencia no permanece aislada, su avance se ve a menudo condicionado y acelerado por los intereses militares y políticos. Salis hace un recorrido histórico que destaca cómo el desarrollo de las bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial es el punto de quiebre donde la ciencia comienza a usarse explícitamente como un instrumento de poder devastador. El estallido de la primera bomba no solo cambió la guerra,
sino que transformó la percepción del conocimiento científico en el mundo, explica, dejando claro que la ciencia se volvió sinónimo de amenaza y control. En este contexto, la inversión masiva en proyectos científicos con fines militares generó avances tecnológicos sin precedentes. De esta manera, el autor señala que la industria militar y los gobiernos se convirtieron en motores fundamentales para la innovación tecnológica. Este impulso no solo produjo armamento, sino que abrió camino para otras tecnologías aplicables a la sociedad civil, especialmente la microelectrónica. El chip que hoy usamos en cada dispositivo tiene sus raíces en laboratorios financiados por ejércitos y agencias de inteligencia, puntualiza Salis, mostrando el vínculo directo entre la investigación militar y la tecnología que hoy es cotidiana. Es importante destacar cómo este nexo entre poder y ciencia implica una ambivalencia profunda. Por un lado, los recursos destinados a la defensa permitieron el florecimiento de tecnologías que revolucionaron la informática y la electrónica. Por otro, el autor alerta sobre los riesgos de que el conocimiento científico se subordine a intereses que priorizan el control y la destrucción. La ciencia puede ser liberadora o esclavizadora, según quien la dirija y con qué fines, reflexiona con peso moral. En este tramo también aparecen algunos personajes e instituciones clave que moldearon esta historia. Salis menciona a figuras científicas y tecnológicas que trabajaron para agencias como la DARPA en Estados Unidos, cuyo rol fue decisivo para crear las bases de la microelectrónica moderna. La carrera por la supremacía militar estimuló una competencia feroz por miniaturizar, acelerar y hacer más eficiente la electrónica, afirma. Recordándonos que la tecnología que ahora impulsa teléfonos y computadoras nació en un contexto de tensión y rivalidad global. El autor describe con detalle cómo los programas militares demandaban circuitos cada vez más pequeños, potentes y confiables, lo que llevó a la perfección de la técnica del chip. Esa pastilla de silicio que contiene miles de transistores capaces de procesar información a velocidades asombrosas. Esta exigencia bélica provocó la microrevolución que haría posible la informática personal décadas después. Una reflexión crítica que emerge aquí es cómo la ciencia, siendo en esencia una búsqueda de verdad, puede quedar atrapada en juegos de poder que distorsionan su finalidad. Esta paradoja recuerda a otras obras que exploran la relación entre ética y tecnología, como Frankenstein de Mary Shelley, donde la creación científica puede salirse de control y generar consecuencias inesperadas. Finalmente, aunque no es el foco principal, se sugiere que esta influencia militar no es solo histórica sino aún vigente, dado que la microelectrónica sigue siendo un campo estratégico para las potencias, donde la innovación y el espionaje tecnológico son parte de una nueva forma de competencia global. En resumen, esta sección nos muestra con claridad que la ciencia y la tecnología no son fuerzas neutrales, sino herramientas poderosas que pueden ser usadas para crear o destruir. La microelectrónica, eje del ídolo de silicio, tiene su historia profundamente entrelazada con el poder militar y político, y entender esta relación es clave para comprender el mundo tecnológico actual. Sección 5. Los orígenes de la microtecnología. En esta sección, Michael Salis nos introduce a un cambio radical en la forma en que la humanidad comenzó a entender y representar la realidad, un cambio fundamental para el nacimiento y desarrollo de la microtecnología. El autor nos lleva paso a paso por el proceso donde lo cualitativo, lo abstracto y hasta lo intangible de la experiencia humana empieza a traducirse en números y datos concretos. La realidad ya no bastaba ser vivida o interpretada, tenía que ser cuantificada para ser comprendida y manipulada, señala Salis con claridad. Este giro hacia la cuantificación no surge de la nada, sino que es el producto de un diálogo intenso entre ciencia y ficción, donde ambas se retroalimentan. Por un lado, la ciencia exigía precisión y medición. Por otro, la ficción anticipaba mundos posibles mediante esquemas numéricos y modelos matemáticos. Así, la ciencia se convierte en un lenguaje universal que traduce lo complejo en lo simple, lo cualitativo en lo cuantitativo. El autor expone cómo, desde la física hasta la química y la biología, la observación se formaliza en variables, medidas y fórmulas. Por ejemplo, un fenómeno tan intangible como la electricidad o la conducción del calor, antes solo sentido o experimentado de forma empírica, comienza a estudiarse en términos de voltajes, corrientes, resistencias. Lo real se descompone en números que pueden manipularse, calcularse y, finalmente, reproducirse. Aquí aparecen también personajes clave que contribuyeron a esta revolución científica. Físicos y matemáticos que con su trabajo en laboratorio lograron transformar conceptos abstractos en datos concretos. Salis destaca cómo estos científicos no solo observaban el mundo, sino que lo codificaban, lo reducían a fórmulas que podían ser replicadas en un chip de silicio. El avance en instrumentación permitió medir con precisión dimensiones hasta entonces inimaginables, lo cual abrió la puerta a la microtecnología. Una reflexión importante que el autor plantea es cómo esta reducción cuantitativa tiene sus límites, pues lo que no se mide, no existe en la lógica científica, pero muchas veces se pierde la riqueza cualitativa.
el sentido humano, en el proceso. Esta paradoja invita a pensar en la tensión entre la precisión numérica y la complejidad de la experiencia humana, una tensión que sigue vigente en la era digital. Michael Salis también conecta esta transformación con la influencia de la ciencia ficción, donde los futuros posibles se construyen sobre escenarios matemáticos, donde la tecnología avanza mediante cálculos y códigos. Este género literario, lejos de ser solo entretenimiento, fue una especie de laboratorio imaginativo que inspiró a científicos a pensar en la miniaturización y la manipulación de la materia a escala microscópica. De manera puntual, se aborda cómo esta mentalidad cuantitativa fue esencial para el diseño de circuitos integrados, pues sin la capacidad de descomponer un sistema en partes numéricamente definidas, no hubiera sido posible la miniaturización acelerada que caracteriza la microtecnología. Cada transistor, cada conexión, se convierte en un número, en un píxel de información que compone el todo, explica el texto, evidenciando la íntima relación entre números y tecnología. Un dato interesante que se puede reflexionar aquí es la comparación con la pintura o la música clásica, donde la experiencia humana es menos reducible a números y más a sensaciones y emociones. Mientras que en la microtecnología la obsesión es la exactitud matemática, un contraste que nos muestra distintas formas de entender y representar el mundo. Aunque no es el foco central, cabe mencionar que esta parte del libro podría inspirar visualmente un documental que muestre el paso de la experimentación manual a la computación numérica. Pero difícilmente se puede captar con imágenes el profundo giro filosófico que implica reducir la realidad a números, un aspecto mejor plasmado en la palabra escrita como lo hace Salis. En resumen, esta sección nos deja claro que el origen de la microtecnología no solo fue un avance técnico, sino también un cambio radical en la forma en que la ciencia y la cultura entienden la realidad. La materia se vuelve números, y los números, la base de todo. Esta transformación cuantitativa es la llave que abrió la puerta para la revolución tecnológica que el libro explora. Michael Salis nos sumerge en un fascinante viaje histórico que revela cómo la tecnología, lejos de surgir de un vacío, tiene raíces profundas en inventos que parecen distantes pero que, en esencia, anticiparon la revolución informática. Así, la figura central que aparece para marcar un antes y un después es el telar de Jacquard, un dispositivo mecánico inventado en el siglo XVIII por Joseph Maria Jacquard, que se presenta como un precursor simbólico y conceptual del computador moderno. El telar de Jacquard no solo tejía telas con patrones complejos, sino que lo hacía a través de una serie de tarjetas perforadas que contenían información codificada, explica Salis. Esa idea de controlar una máquina mediante instrucciones almacenadas fuera del cuerpo físico del mecanismo es lo que transforma para siempre la relación entre el ser humano y la máquina. La información deja de ser intangible y se convierte en un lenguaje que la máquina entiende y sigue, señala el autor, marcando la esencia de la computación. Este invento no es un simple telar. Es un salto en la historia tecnológica porque introduce la noción de programación. Las tarjetas perforadas, con sus huecos y espacios, funcionaban como un código binario primitivo, donde la ausencia o presencia de perforaciones dictaba la acción del telar. Este mecanismo permitió automatizar tareas complejas y repetitivas, anticipando el concepto de software, aunque en un formato físico muy rudimentario. El libro también destaca la importancia de esta innovación para la industria textil, que fue uno de los motores de la revolución industrial. El telar de Jacquard permitió multiplicar la producción, mejorar la precisión y liberar al trabajador de la monotonía manual. Sin embargo, esta automatización tenía también un impacto social. Comenzó a transformar el rol del artesano, despojándolo de su protagonismo creativo para convertirlo en operador o supervisor de máquinas. Un tema que Salis desarrollará con más profundidad en otras secciones. La relación entre el telar de Jacquard y la computación no es solo técnica, sino también conceptual. El computador es una máquina que ejecuta instrucciones codificadas y, en este sentido, el telar es su antecedente directo. Ambos leen un código externo que guía su funcionamiento. En el libro, Salis subraya que esta analogía histórica ayuda a entender que la microtecnología no es solo un invento aislado del siglo XX, sino parte de una evolución lógica que se remonta a siglos atrás. Es interesante cómo esta sección invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la tecnología. Una máquina controlada por información codificada es una extensión del pensamiento humano, y no solo una herramienta física. Este concepto conecta con ideas filosóficas sobre la externalización del conocimiento y la inteligencia, que en última instancia permiten que las máquinas no solo realicen trabajo manual, sino también funciones cognitivas básicas. Como una pequeña curiosidad, Salis menciona que las tarjetas perforadas usadas en el telar de Jacquard fueron reutilizadas siglos después en los primeros computadores de la década de 1940 y 50. En aparatos como el Harvard Mark I o el ENIAC, creando así un puente tangible entre el pasado y el futuro. Por último, vale destacar que el impacto del telar de Jacquard va más allá de su función industrial.
Se convirtió en un símbolo de la transformación tecnológica, el salto de la materia al código, de lo físico a lo lógico, un paso crucial para entender la microtecnología y el ídolo que el silicio llegaría a ser. Así, en esta sección, Michael Salis no solo reconstruye la historia técnica, sino que también nos invita a contemplar la profunda relación entre información, control y máquina, mostrando que todo el desarrollo posterior de la microelectrónica nace de este principio básico: controlar máquinas a través de información codificada, para que trabajen por nosotros. En esta parte del texto, Salis nos conduce desde la historia tangible y mecánica del telar de Jacquard hacia una dimensión mucho más abstracta y profunda, la física cuántica, un campo que, aunque parezca distante de los primeros inventos industriales, se vuelve esencial para comprender la naturaleza misma del bit y la revolución digital. El autor comienza explicando que, a diferencia de la maquinaria visible y tangible, la microtecnología depende de un mundo invisible, donde las leyes clásicas de la física dejan de ser suficientes para describir el comportamiento de los electrones y la materia. La física cuántica nos introduce a un universo donde las partículas pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo y donde la información se convierte en algo fundamental y cuantificable, señala Salis. Este salto conceptual es vital para entender cómo nació el bit, la unidad mínima de información digital. Aquí, Salis menciona a personajes claves como Max Planck y Erwin Schrödinger, cuyos trabajos pusieron las bases para entender que la energía y la materia están cuantificadas en pequeños paquetes discretos, y que el comportamiento de las partículas subatómicas no es determinista, sino probabilístico. La realidad no es una sucesión lineal de causas y efectos, sino una red de posibilidades y probabilidades, enfatiza el autor. Este enfoque revolucionó la forma de pensar la información. Si la materia puede estar en múltiples estados, entonces la información también puede ser representada no solo como un sí o un no, sino como una superposición de estados, comenta Salis, refiriéndose al fenómeno de la superposición cuántica. Así, el bit, que en la computación clásica se reduce a un 0 o un 1, se vuelve la abstracción mínima que surge de esta física revolucionaria. Además, el autor subraya que esta abstracción no es mera teoría. La tecnología microelectrónica que utiliza transistores y circuitos integrados opera en escalas donde los efectos cuánticos son inevitables, lo que obliga a los ingenieros y científicos a adoptar un nuevo lenguaje y un nuevo paradigma para diseñar y entender los dispositivos. En este sentido, el libro plantea que la microtecnología es la materialización práctica de estos conceptos teóricos. El chip de silicio es una interfaz tangible entre el mundo cuántico y el mundo clásico, y por ello representa no solo un avance técnico sino también un triunfo conceptual. Convertir la abstracción de la física en una herramienta cotidiana. Un punto especialmente reflexivo aparece cuando Salis compara esta evolución con la manera en que la humanidad ha ido externalizando su conocimiento y pensamiento en herramientas cada vez más complejas. Desde el lenguaje hasta el bit, hemos ido creando símbolos que condensan la realidad en formas manejables, dice el autor, invitándonos a ver la informática no solo como tecnología, sino como una extensión de la inteligencia humana misma. Para quienes disfrutan del paralelismo entre ciencia y ficción, esta sección recuerda el clásico dilema de la realidad cuántica que aparece en obras como El hombre bicentenario de Isaac Asimov, donde la frontera entre lo posible y lo real se vuelve borrosa, reflejando también la ambigüedad fundamental del mundo digital. El resumen de esta sección deja claro que el nacimiento del bit y la abstracción digital no son simples invenciones técnicas, sino el resultado de un profundo cambio en la forma de comprender el universo. La física cuántica no solo explica cómo funciona la materia a nivel fundamental, sino que ofrece el marco conceptual para imaginar y construir la realidad digital, concluye Salis. En definitiva, esta parte del libro muestra cómo el ídolo de silicio se alimenta tanto de la historia visible y mecánica como del universo invisible de la física, y que solo entendiendo ambos mundos podemos comprender la verdadera revolución que ha transformado nuestra era. Sección 6. Computadores y trabajo. En esta sección, Salis nos introduce en un fenómeno que cambiará radicalmente la forma en que concebimos el trabajo y la economía, la explosión de la información. Según el autor, la aparición del computador no solo afectó a la informática o a sectores específicos, sino que, en una transformación profunda, todas las industrias comenzaron a convertirse en industrias de información. Esta afirmación, más que una exageración, se convierte en la clave para entender el impacto tecnológico del siglo XX y más allá. Salis relata que, con la difusión masiva de los computadores, los datos y la información pasaron a ser el nuevo motor de la productividad y la competitividad. Ya no era suficiente tener materia prima o fuerza de trabajo. La habilidad para manejar y procesar información se volvió central. El trabajo dejó de ser solo físico para ser, en gran parte, manejo y gestión de información, señala el autor, enfatizando cómo esto cambió las reglas del juego en todos los sectores. El libro menciona personajes y ejemplos que ilustran esta transición.
Por ejemplo, la industria manufacturera, tradicionalmente basada en la producción tangible, comenzó a incorporar sistemas computarizados para el control de calidad, inventarios y diseño asistido. La agricultura, con la ayuda de sensores y computadores, pudo optimizar cosechas y recursos. Incluso la medicina se transformó, gracias al procesamiento masivo de datos para diagnósticos y tratamientos personalizados. En cada caso, la información dejó de ser un recurso secundario para convertirse en el activo principal. Una cita que refleja esta transformación es: el valor ya no residía en el objeto mismo, sino en la información que podía generarse, analizarse y utilizarse para mejorar procesos y crear nuevos productos. Esta frase evidencia el cambio en la economía y la sociedad, donde lo intangible empieza a pesar más que lo tangible. El autor también aborda el impacto sobre los trabajadores, muchos de los cuales debieron reinventar sus roles para adaptarse a estas nuevas demandas. El computador no reemplazó solo tareas manuales, sino que también transformó las habilidades requeridas, impulsando una carrera hacia la especialización en la gestión de la información, explica Salis. Este proceso trajo consigo tensiones sociales y desafíos educativos, porque no todos pudieron o supieron adaptarse con la misma velocidad. A nivel social, esta explosión informativa llevó a la creación de una nueva forma de organización empresarial, donde las decisiones se basan en datos y análisis computarizados, potenciando lo que hoy llamamos Big Data y automatización. El texto invita a reflexionar sobre cómo esta revolución, aunque trae eficiencia, también plantea preguntas sobre la privacidad, el control y la dependencia tecnológica. En paralelo, Salis menciona la paradoja de esta transformación: cuanta más información tenemos, más compleja se vuelve la gestión de la misma, y más dependemos de sistemas que puedan procesarla con rapidez y precisión. Esta idea sugiere que la explosión de la información no es solo un triunfo, sino también un desafío constante para la humanidad. Una reflexión complementaria sería pensar en cómo esta explosión informativa anticipa temas que luego veremos en obras como Neuromante de William Gibson, donde el ciberespacio y la información dominan el mundo, planteando preguntas filosóficas sobre la realidad y la identidad. En síntesis, esta sección de El ídolo de silicio es fundamental para comprender que la irrupción del computador no solo agregó una herramienta más a la industria, sino que convirtió a la información en la base de todas las actividades productivas, redefiniendo el trabajo y la economía global. Vivimos en la era donde la información es el recurso más valioso y el computador su principal custodio, concluye el autor, dejando claro que este cambio es irreversible y marca la esencia de nuestra sociedad contemporánea. La narración comienza presentándonos una realidad que se fue gestando de manera silenciosa pero imparable: la transformación radical del empleo en la era de los computadores. Salis describe que, a medida que la tecnología informática avanzaba, el trabajo humano tradicional, basado en habilidades manuales o rutinas intelectuales repetitivas, comenzó a ser absorbido o reemplazado por sistemas automatizados que procesaban grandes cantidades de datos. La mano que antes moldeaba el producto ahora cedía su lugar a máquinas que interpretaban cifras y patrones, señala el autor con precisión, dejando claro que la automatización no solo afectó la producción sino también el conocimiento. El relato avanza explicando cómo los primeros computadores, más que destruir empleos, inicialmente transformaron la naturaleza del trabajo. Oficinas, fábricas y centros de servicio comenzaron a implementar sistemas computarizados para tareas que iban desde la contabilidad hasta la gestión logística. En este proceso, los empleados tuvieron que adaptarse a nuevos roles. El operario dejó de ser simplemente un ejecutor para convertirse en supervisor de sistemas, menciona Salis, lo que implicaba una nueva relación entre humanos y máquinas. Sin embargo, esa transformación inicial fue solo el preludio de un cambio más profundo. Con el tiempo, los sistemas basados en datos y algoritmos complejos empezaron a desempeñar funciones que antes se creían exclusivamente humanas: análisis, decisiones y hasta creatividad limitada. Salis ilustra este fenómeno con ejemplos concretos, como la implementación de sistemas expertos en la industria y los servicios, que podían resolver problemas complejos sin intervención humana directa. Esta evolución desencadenó una nueva era en la que el trabajo se volvió, en gran medida, una cuestión de manejo y procesamiento de información codificada, tal como el autor lo describe. Una cita significativa que captura esta realidad es: el empleo ya no se mide por las horas de esfuerzo físico o mental, sino por la capacidad para gestionar datos y entender su flujo. Esta idea refleja un cambio paradigmático: la habilidad crítica pasó a ser la interacción con sistemas de información y no la producción directa. Así, la información se convierte en el recurso central y el trabajador en un nodo dentro de una red digital más amplia. Salis también no escatima en describir las tensiones y desafíos que este proceso generó en la sociedad. Por un lado, la pérdida de trabajos tradicionales fue una realidad dolorosa para muchos. Por otro, la aparición de nuevas profesiones vinculadas a la informática y la gestión de datos abrió oportunidades inéditas.
Pero la transición no fue homogénea ni fácil, provocando una fractura entre quienes podían adaptarse a la lógica del computador y quienes quedaban rezagados, una brecha que hoy día sigue vigente. En esta parte, el autor introduce la figura del trabajador digital, una persona cuya principal herramienta de trabajo es la computadora y cuyo valor reside en su capacidad para interpretar y manejar datos, tomar decisiones informadas y colaborar con sistemas inteligentes. Este perfil laboral, aunque emergente en la época de Salis, es ya un protagonista central en nuestra sociedad actual. El texto invita a reflexionar sobre el impacto humano y social de esta evolución. ¿Qué significa ser humano en un mundo donde la inteligencia artificial y los sistemas basados en datos ocupan el espacio del juicio y la creatividad?, se pregunta Salis, abriendo un debate que cruza la filosofía, la ética y la economía. Este interrogante resuena con obras como 1984 de Orwell, donde la vigilancia y el control digital modifican la relación de las personas con la realidad y la autonomía. En conclusión, esta sección de El ídolo de silicio presenta un análisis profundo y claro de cómo el empleo humano, desde sus formas tradicionales, fue siendo paulatinamente reemplazado por sistemas basados en datos, modificando no solo las tareas sino también la esencia misma del trabajo. El computador no es solo una máquina, sino el arquitecto de una nueva forma de existencia laboral, afirma Salis, encapsulando la magnitud de este cambio irreversible. A medida que la tecnología informática avanzaba durante las últimas décadas del siglo XX, las oficinas en todo el mundo comenzaron a experimentar una transformación profunda y casi inevitable. El relato de Salis nos sumerge en ese cambio, describiendo cómo la llegada de los computadores dejó de ser un lujo para convertirse en el centro neurálgico de la actividad administrativa. La oficina, antes repleta de papeles y buzones, se convirtió en un espacio dominado por pantallas y teclados, ilustra el autor, mostrando cómo la era digital inauguró una nueva forma de trabajar. Esta transformación fue mucho más que un simple cambio de herramientas. Implicó la automatización de procesos que antes eran manuales, lentos y sujetos a errores humanos. Sistemas como las hojas de cálculo electrónicas, bases de datos y programas de gestión permitieron que tareas rutinarias como la contabilidad, el control de inventarios y la gestión de personal se realizaran con rapidez y precisión. Salis enfatiza que la computadora no solo aceleró el trabajo, sino que reescribió las reglas de la administración. La oficina dejó de ser solo un espacio físico para convertirse en un nodo interconectado dentro de redes electrónicas globales. Pero esta automatización también trajo consigo una dependencia tecnológica sin precedentes. Los trabajadores administrativos, que antes manejaban documentos físicos, ahora debían aprender a interactuar con sistemas complejos que regulaban casi todos los aspectos de su labor. Salis menciona cómo, en esta nueva realidad, la falla de un sistema podía paralizar operaciones enteras, dejando claro que la tecnología, aunque poderosa, también genera vulnerabilidades. El autor introduce figuras como la secretaria digital y el analista de datos, roles que surgieron para gestionar esta complejidad tecnológica. Estos personajes no solo son operadores sino guardianes del flujo de información, responsables de mantener funcionando sistemas que controlan desde la entrada de pedidos hasta la distribución del salario. La dependencia no era solo técnica, sino también estructural y humana. Un punto clave que resalta Salis es el impacto que esta dependencia tiene sobre la autonomía del trabajador. El humano dejó de ser el motor original y se convirtió en supervisor de un engranaje que no puede tocar ni comprender del todo, dice. Evidenciando una paradoja donde la tecnología facilita el trabajo pero también limita la libertad operativa y creativa. Esta observación invita a reflexionar sobre la creciente distancia entre el conocimiento técnico y la experiencia práctica. Además, la automatización generó un cambio cultural, la oficina se volvió un espacio donde la velocidad, la eficiencia y la exactitud se miden en tiempo real, y la información es moneda constante. Salis menciona que el reloj dejó de marcar horas para medir ciclos de datos, lo que transforma la percepción del trabajo y la relación con el tiempo. El trabajador, ya no solo con un horario fijo, se adapta a ritmos marcados por máquinas y algoritmos. El autor también no deja pasar por alto el impacto social y psicológico que esta transición produjo. La presión por cumplir con demandas tecnológicas, la necesidad de capacitación constante, y el miedo a la obsolescencia generaron ansiedad y estrés en muchos empleados. La oficina digital, aunque más eficiente, puede convertirse en una cárcel invisible, reflexiona Salis, anticipando debates actuales sobre la salud mental en entornos laborales hiperconectados. Este relato se conecta de forma natural con otros textos y experiencias del mundo real. Por ejemplo, la película Office Space retrata con humor y crítica el absurdo burocrático en oficinas. Mientras que documentales sobre la revolución digital muestran cómo la dependencia tecnológica ha reconfigurado industrias enteras. Sin embargo,
la visión de Salis es más profunda y analítica, pues examina no solo la superficie sino las causas y consecuencias de ese cambio. Finalmente, la sección concluye señalando que esta transformación de la oficina no es un fenómeno aislado sino parte de una reconfiguración global del trabajo y la economía. La oficina digital es la punta del iceberg de un mundo donde la información es el recurso más valioso y donde la tecnología moldea el destino del empleo, afirma el autor. Dejando en claro que la automatización y dependencia tecnológica marcan el rumbo hacia el futuro. Sección 7. Atrapados en un laberinto. En esta sección, Salis nos sumerge en una metáfora poderosa y a la vez inquietante. La vida moderna y su relación con la tecnología se asemeja a estar atrapados en un laberinto. Desde el inicio, el autor pinta un panorama donde la humanidad ha construido sistemas cada vez más intrincados y entrelazados, redes invisibles de información, maquinaria y protocolos que condicionan nuestra existencia diaria, pero que, paradójicamente, escapan a nuestro control real. El laberinto es esa complejidad que creamos para hacer nuestra vida más fácil, pero que se convierte en una prisión de la que no sabemos cómo salir. Esta imagen no solo captura la sensación de confusión, sino también la pérdida de autonomía frente a estructuras tecnológicas que parecen tomar decisiones por nosotros. Aquí, Salis insiste en que la dependencia tecnológica es doble filo, nos da poder pero nos hace vulnerables. El autor relata cómo estas redes complejas no solo existen en el mundo físico, sino que también permeabilizan el ámbito digital y burocrático. Sistemas computacionales, algoritmos, plataformas de gestión, redes sociales y hasta las cadenas de suministro globales forman parte de ese laberinto. Hemos dejado que nuestras vidas sean guiadas por códigos que ni siquiera entendemos, dice. Y es una afirmación que resuena profundamente con cualquiera que haya experimentado la frustración de un error informático o la opacidad de una política automatizada. Entre los personajes que aparecen en este tramo, no se destaca un individuo en particular, sino más bien una colectividad, los usuarios, los trabajadores, los gerentes. Y en general cualquier persona atrapada en un entramado que decide su destino más allá de su voluntad. La ausencia de un controlador visible en el laberinto simboliza esa falta de autoridad real sobre la tecnología, que avanza y se expande por sí sola. Una escena emblemática que describe Salis es la de una oficina donde los empleados intentan resolver problemas técnicos o administrativos y terminan atrapados en ciclos interminables de consultas a sistemas automáticos. Protocolos que devoran tiempo y energía sin ofrecer respuestas claras. No somos dueños, sino prisioneros, comenta el autor, revelando el lado oscuro de la automatización. Esta idea conecta con reflexiones clásicas sobre la burocracia de Max Weber o la alienación en la modernidad descrita por Marx, donde la estructura social se vuelve un mecanismo que oprime al individuo. Pero en el libro, la tecnología amplifica y moderniza ese laberinto, volviéndolo intangible, digital y omnipresente. Salis también alude al impacto psicológico de vivir en este laberinto tecnológico, la ansiedad, la frustración, la sensación de impotencia y la pérdida de sentido. En este espacio sin mapas ni salidas claras, el ser humano queda reducido a un actor que debe seguir reglas impuestas por máquinas, apunta. Esta reflexión invita a una mirada crítica sobre cómo la tecnología, lejos de liberar, puede generar nuevas formas de esclavitud. No podemos dejar de pensar en obras como la alegoría de la caverna de Platón o las distopías contemporáneas tipo 1984 de Orwell, donde la realidad que percibimos está mediada y controlada por fuerzas mayores. En El ídolo de silicio, el laberinto tecnológico es esa fuerza invisible que controla sin ser vista, atrapándonos en un juego donde la salida parece desaparecer cada vez que creemos encontrarla. Finalmente, el autor advierte sobre la necesidad de recuperar control y comprensión, porque seguir siendo prisioneros sin darnos cuenta es el mayor peligro de esta era. Esta llamada a la conciencia es un desafío para que cada individuo y sociedad reflexione sobre su relación con la tecnología, buscando no solo adaptarse, sino también dominarla y humanizarla. Salis profundiza en una realidad sutil pero crucial: la tecnología no solo nos ayuda, sino que teje a nuestro alrededor una red invisible de dependencias de la cual, a menudo, ni siquiera somos conscientes. La metáfora del laberinto que inició en la sección anterior se hace aquí más tangible y preocupante, porque no es un laberinto de muros visibles, sino de hilos etéreos que nos atan sin que podamos verlos claramente. El autor describe cómo estas dependencias invisibles se construyen paulatinamente. Desde la incorporación de aparatos cotidianos hasta sistemas digitales complejos, cada avance tecnológico introduce nuevas cadenas que limitan nuestra autonomía. Así, cosas que parecen inofensivas, como una aplicación para hacer compras o una plataforma para comunicarse, terminan generando una dependencia que condiciona nuestras decisiones, hábitos y hasta nuestro bienestar emocional. Salis cita ejemplos concretos. Cuando el sistema falla, sentimos un vacío inmediato, como si perdiéramos un soporte vital. Aquí, el libro no solo relata hechos,
sino que se sumerge en la experiencia humana de la frustración, el miedo y la ansiedad que surge al perder acceso a esas tecnologías de las que dependemos. El autor no oculta que esta dependencia no es simplemente funcional, sino también psicológica. Entre los personajes o actores que aparecen en esta parte, destaca la figura del usuario común, ese individuo anónimo que, sin saberlo, se convierte en pieza clave del laberinto tecnológico. No hay nombres propios específicos, pero sí una voz colectiva que refleja esa condición. Somos como ratones en un experimento, condicionados para seguir el camino marcado, aunque no sepamos hacia dónde nos lleva. Esta comparación revela el tono crítico y reflexivo de Salis, quien busca despertar conciencia. Una escena particularmente significativa es la descripción de un hogar moderno donde todos los dispositivos están interconectados. El autor muestra cómo la vida diaria depende de señales, datos y conexiones invisibles que gobiernan incluso aspectos tan íntimos como la temperatura del ambiente o la seguridad de la casa. Esta dependencia casi orgánica plantea un interrogante inquietante: ¿quién controla realmente estos sistemas? Porque la ilusión de control es solo eso, una ilusión. Esta reflexión lleva a una crítica social profunda. Salis nos recuerda que, a diferencia de épocas anteriores en que la dependencia podía ser física y evidente, ahora la dependencia tecnológica se disfraza de libertad y progreso. El libro alude aquí a conceptos que resuenan con teorías filosóficas sobre la libertad y la dominación, señalando que la dependencia invisible es la forma más sutil y efectiva de esclavitud. Por otra parte, se señala que la invisibilidad de estas dependencias dificulta su cuestionamiento. Cuando no vemos las cadenas, no podemos pensar en romperlas. Así, el laberinto tecnológico se mantiene y se expande, mientras la mayoría acepta pasivamente sus reglas. Esta idea recuerda a la famosa alegoría del control social que aparece en obras como El show de Truman, donde la realidad percibida es en sí misma un constructo controlado. Al final de la sección, Salis lanza una advertencia que invita a la reflexión: no basta con usar la tecnología, debemos entenderla, cuestionarla y decidir hasta qué punto queremos ser parte de este laberinto invisible. La dependencia, concluye, solo podrá romperse cuando la conciencia colectiva logre ver las redes invisibles que nos atan. En esta parte del texto, Salis nos sumerge en el mundo sutil y peligroso de los dilemas invisibles, esos que permanecen ocultos hasta que ya estamos atrapados en las redes tecnológicas que hemos tejido. La narración comienza con la idea central de que los problemas más graves no aparecen como amenazas visibles, sino que se esconden bajo la superficie de nuestras acciones cotidianas. Hasta que ya es demasiado tarde para reaccionar. El autor describe con detalle cómo, a medida que la tecnología avanza, incorporamos sistemas, dispositivos y procedimientos que funcionan de manera tan transparente y automática que apenas los cuestionamos. Creemos que controlamos lo que usamos, pero en realidad somos guiados por reglas que no entendemos ni dominamos. Este desconocimiento es el caldo de cultivo para dilemas que permanecen invisibles, donde la libertad se reduce sin que lo notemos. Salis pone énfasis en la idea de la trampa gradual: pequeños cambios, mejoras y optimizaciones que van sumando una dependencia profunda. Por ejemplo, al confiar en un sistema automático para tomar decisiones, cedemos fragmentos de nuestra autonomía y responsabilidad, sin darnos cuenta. De esta manera, el autor nos recuerda que las trampas tecnológicas no suelen ser brutales, sino sutiles y seductoras. Los personajes que intervienen en esta parte son, una vez más, usuarios comunes, trabajadores y gestores que experimentan estas contradicciones en carne propia. Aunque no hay nombres específicos, el relato humaniza esas experiencias: la frustración de quien intenta entender un error en el sistema, la impotencia frente a una orden digital inmodificable, o la inquietud de perder control sobre información personal. Nos damos cuenta de que el laberinto tiene muros cuando chocamos contra ellos, no antes, dice Salis con una mezcla de ironía y advertencia. Una escena muy ilustrativa es la del empleado que, en medio de su rutina, debe seguir un protocolo impuesto por un software que ignora excepciones humanas. Ante esta situación, siente que no es un profesional, sino un engranaje más en una máquina que no admite errores ni dudas. Aquí se refleja la tensión entre la humanidad del trabajador y la rigidez del sistema, una contradicción que se replica en cientos de oficinas y fábricas alrededor del mundo. Este pasaje invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la libertad en la era digital. Salis señala que el gran dilema invisible es cómo mantener el control humano en sistemas que nos exigen depender cada vez más de ellos. En este punto, se puede trazar un paralelo con obras como Fahrenheit 451 o Un mundo feliz, donde la tecnología y el control social se entrelazan para limitar la libertad individual, a veces sin que el propio individuo se dé cuenta. Además, el autor hace una observación crítica sobre la ilusión de progreso. Creemos que la automatización es sinónimo de mejora, pero en realidad puede ser una jaula invisible que nos encierra.
Esta paradoja abre la puerta a cuestionar si la tecnología es realmente una herramienta al servicio del ser humano o un nuevo amo disfrazado. En resumen, esta sección revela cómo los dilemas más peligrosos son invisibles hasta que estamos atrapados en ellos. Nos invita a mirar con atención y cuestionar la aparente facilidad que nos ofrecen los sistemas, recordándonos que solo cuando somos conscientes del laberinto podemos buscar la salida. Sección 8. El fruto prohibido. En esta sección, Sallis nos adentra en un territorio inquietante y fascinante, donde el control que comenzó en el reino de lo digital se extiende ahora hasta la esencia misma de la vida, la genética. El capítulo abre con una reflexión poderosa que interpela nuestra idea más profunda sobre la creación y la autoridad sobre la vida. El autor plantea una pregunta que resuena desde el principio: ¿quién crea la vida en última instancia? Esta interrogante no es solo filosófica, sino que señala un cambio radical en la relación entre el ser humano y la naturaleza, mediada por la tecnología. El texto describe cómo los conceptos de control, antes confinados al ámbito de la informática, se expanden hacia la ingeniería genética. Aquí, la manipulación de códigos no es ya la programación de máquinas, sino la reprogramación del ADN, la programación biológica. Se expone que esta frontera tecnológica se basa en un reduccionismo extremo, una ideología compartida entre los científicos de la inteligencia artificial y los ingenieros genéticos, que consiste en descomponer lo complejo en simples unidades cuantificables. Sallis señala que reducir la vida a una cadena de bits o de nucleótidos es una forma de pensar que puede ser peligrosa, pues pierde de vista la totalidad, la complejidad y la incertidumbre inherente a lo vivo. El autor explica cómo esta visión ha llevado a desarrollar tecnologías para diseñar organismos a la carta, alterar genes con precisión quirúrgica y crear máquinas biológicas. Pero alerta, esta capacidad de manipular lo vivo tiene un costo moral y social. Surge un ídolo de silicio no solo en los chips y computadoras, sino en la imagen distorsionada de nosotros mismos reflejada en estos avances. Adoramos la capacidad técnica sin cuestionar el impacto ético ni social, convirtiendo la ciencia en una religión del control absoluto. En este punto, Sallis advierte sobre el riesgo de crear espejos deformados, donde el ser humano se ve a sí mismo como un mero conjunto de datos y algoritmos, perdiendo la conexión con la esencia auténtica de la vida. Además, el texto aborda la profunda desigualdad tecnológica que se agrava con este nuevo poder. La brecha entre ricos y pobres, lejos de reducirse, se ensancha con el control digital y genético. La tecnología que promete libertad y progreso, en manos de unos pocos, se convierte en un instrumento de dominación y exclusión. Sallis describe escenarios donde el acceso a estas tecnologías es selectivo, reforzando privilegios y creando nuevas formas de desigualdad biológica y digital. Este análisis invita a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva frente a la biotecnología y la inteligencia artificial. La expansión del control tecnológico sobre la vida no es un simple avance, sino un desafío ético de gran envergadura. En este sentido, la metáfora del fruto prohibido evoca el mito bíblico de la tentación y la consecuencia, recordándonos que no todo lo que podemos hacer deberíamos hacerlo sin antes pensar en las implicaciones para la humanidad. El texto no menciona personajes específicos, sino que se enfoca en la voz del autor y su análisis crítico, aunque se hace referencia a científicos y tecnólogos como actores principales en esta transformación. La narrativa fluye con un tono que mezcla admiración por los logros técnicos con cautela y crítica sobre sus posibles abusos. Una reflexión interesante que surge aquí es el contraste con obras literarias como Frankenstein de Mary Shelley, donde el temor a la creación fuera de control es un tema central. De igual modo, la película Ex Machina aborda la peligrosa fascinación por la inteligencia artificial y la manipulación genética, mostrando sus límites y riesgos. Aunque el libro ofrece un enfoque más directo y analítico que las ficciones mencionadas. En definitiva, esta sección de El ídolo de silicio nos alerta sobre cómo la tecnología que nos permite diseñar la vida y controlar la información puede convertirse en un poder absoluto que amplía las desigualdades y amenaza con convertirnos en prisioneros de un laberinto construido con nuestros propios deseos de dominio. El ídolo de silicio emerge en un momento crucial de la historia tecnológica, cuando la explosión digital ya no es solo un fenómeno económico o científico, sino un fenómeno cultural y existencial. La obra de Michael Sallis se instala en esta coyuntura para explorar la paradoja de la modernidad tecnológica, como lo que parecía una promesa de libertad y progreso puede transformarse en una trampa. En un laberinto donde los sistemas que creamos terminan controlándonos a nosotros, tal como él mismo advierte a lo largo del texto. Este análisis se enriquece al situar la obra en diálogo con teorías clásicas y contemporáneas sobre la tecnología y la sociedad. Por ejemplo, la visión crítica que presenta Sallis recuerda la mirada de filósofos como Martin Heidegger, quien en la pregunta por la técnica advierte que la tecnología no es solo una herramienta neutral, sino una manera de desocultar el mundo que puede llegar a ocultarnos la esencia misma del ser.
Salis recoge esa advertencia al mostrar cómo la tecnología digital y genética, lejos de simplemente resolver problemas, plantea dilemas éticos y existenciales profundos que no podemos evadir. Otra conexión vital es con la teoría del capitalismo cognitivo, desarrollada por autores como Mario Gianzi y Andre Gors, que explica cómo el conocimiento y la información se convierten en la nueva materia prima del capitalismo global. El ídolo de silicio profundiza en esta idea al describir la transformación de todas las industrias en industrias de información y el impacto de esta transición en el trabajo y las relaciones sociales. La automatización, la dependencia tecnológica y la concentración del poder digital ilustran cómo el capital se apropia no solo de recursos materiales, sino de datos, cuerpos y hasta genes, ampliando la brecha entre quienes controlan la tecnología y quienes quedan subordinados a ella. Sin embargo, el libro no es solo un texto pesimista o de denuncia. También invita a la reflexión crítica y al cuestionamiento de nuestros propios ídolos de silicio, esas imágenes distorsionadas de nosotros mismos que fabricamos y adoramos en forma de algoritmos, máquinas o códigos genéticos. En esto, la obra dialoga con autores como Bruno Latour y Donald Mackenzie, quienes han mostrado que la tecnología no es un ente externo e independiente, sino una construcción social que refleja valores, intereses y conflictos humanos. Respecto al contexto social cuando salió El ídolo de silicio, el libro llegó en plena era post-2008. Cuando la crisis financiera global y el auge de las redes sociales evidenciaron tanto el poder como los límites de la tecnología. La promesa digital de una sociedad más conectada, participativa y justa mostraba grietas evidentes, desigualdad creciente, vigilancia masiva, manipulación de información y precarización del empleo. En este escenario, Salis posicionó su texto como una llamada de atención urgente y necesaria, resonando con un público cada vez más consciente de los riesgos tecnológicos, pero también con resistencias ante la tecnofobia o el pesimismo extremo. La recepción crítica fue mixta pero significativa. Mientras algunos elogiaron la claridad y profundidad de su análisis, valorando especialmente la integración de conceptos complejos en una narrativa accesible y crítica. Otros lo criticaron por un tono que algunos consideraron demasiado alarmista o determinista. Sin embargo, esa tensión misma refleja la complejidad del debate contemporáneo sobre tecnología, entre el entusiasmo por la innovación y la preocupación por sus consecuencias sociales y éticas. En términos de influencia cultural, El ídolo de silicio ha sido valorado como un texto de referencia para entender la era digital más allá de lo técnico, incorporando una visión interdisciplinaria que conecta filosofía, sociología, economía y biotecnología. Su lectura invita a pensar no solo en lo que la tecnología hace por nosotros, sino en lo que nos hace a nosotros mismos y a la sociedad en su conjunto. Finalmente, cabe destacar que, aunque el libro fue escrito en una época donde la inteligencia artificial y la biotecnología eran ya prominentes, la velocidad con que estos campos han avanzado desde entonces reafirma la vigencia y urgencia de sus planteamientos. Hoy, con el auge de la inteligencia artificial generativa, la edición genética más avanzada y la creciente integración digital en todos los aspectos de la vida, la pregunta central que plantea Salis: ¿quién controla realmente estos poderes y a qué costo? Sigue siendo tan relevante como el día en que se publicó. En suma, El ídolo de silicio no solo es una obra crítica sobre la tecnología, sino un espejo para nuestra sociedad, que refleja tanto nuestras esperanzas como nuestros temores. Nos desafía a no ser meros adoradores pasivos de ídolos digitales, sino actores conscientes que buscan un equilibrio entre el progreso tecnológico y la preservación de nuestra humanidad. La automatización promete eficiencia, pero también nos aleja de lo esencial: el cuerpo, la emoción, el error, la vida. Cuando todo es medible, programable y rentable, ¿qué espacio queda para lo humano? Salis ve una cultura en crisis, tecnológicamente avanzada, pero espiritualmente vacía. El ídolo de silicio no pide que destruyamos nuestras máquinas. Pide algo más difícil: que no olvidemos lo que significa ser humanos. En un mundo cada vez más deslumbrado por la perfección artificial. ¿Estás usando la tecnología o ella te está usando a ti? ¿Podemos encontrar equilibrio entre humanidad y avance? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete si te interesan los libros que nos hacen cuestionarlo todo. Y comparte este video si tú también crees que el futuro debe tener alma.